¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del podcast de WordPress Coruña, esta vez en edición oficial y no en lo que hicimos hace 15 días, que fue que dijimos grabemos y grabamos. Hoy hasta tenemos un guión para seguir. Bienvenido al podcast de WordPress Coruña, Pablo Roca, quien se encargó de la escaleta en el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Ya pasaron las secuelas de WordPress Vigo, de WordCamp Vigo? Recuperadísimos, ahora estamos con otras secuelas, pero sí. Daniel Pereira, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Espero que todo bien. De Muy secuela bien, en muy bien. secuela, Pablito, ¿no? Enganchando una con otra. Enganchando secuelas. Estupendamente, no hay queja. Muy Bien. bien, muy bien. Hablando de secuelas, hoy este podcast va a estar dedicado al SEO. Venimos con este eje temático de hacer una página web e ir desarrollándola, ¿no? Eligiendo tema, eligiendo plugin. Y hoy vamos a trabajar un poquitito sobre la web, tanto desde el inicio como después un poquitito también con una web que ya tengamos y que queramos mejorar su posicionamiento. Así que vamos a hablar de SEO con el experto de nuestro grupo, por lo menos, que es Pablito Roca, que es el que se encarga de estas cosas raras y a quien siempre le preguntamos cuando tenemos una duda al respecto. Yo decir con respecto a WordCamp Vigo que todavía tengo cosas de ustedes dos en el coche, esperando para que nos encontremos en la próxima mitad para devolvérselas. Espero que llegue en tiempo y forma porque mis niños se la querían quedar, sobre todo algo de Daniel, que quedó ahí muy, muy cool y que está en la parte de atrás del coche, queda muy bien, llama la atención por lo menos. En Argentina, esa es otra prueba, en Argentina no hubiera durado todo este tiempo. Se hubiese roto un cristal Sí, y sí. se hubiese robado la cosa, ¿no? Sin lugar a dudas, lo cual marca las diferencias entre Arteixo, más diferencias entre Arteixo y Lanús, pero bueno, se las llevaré en la próxima meetup, que para quien quiera saberlo, la próxima meetup de WordPress Coruña, que ya tenemos confirmada, aunque aún no la hayamos lanzado, Daniel Pereira. Sí, la tenemos confirmada. Estamos ahí a la espera de algunos datos todavía. Pero sí, básicamente es el próximo 27 de junio a las 19:30. Es un jueves, como siempre, en el mismo sitio de siempre. Y vamos a hablar, está guay porque esta meetup la va a dar un miembro de la comunidad que ya le habíamos comentado anteriormente para hacer un meetup. Hace unos cuantos meses le habíamos comentado. Y ahora por fin logramos cerrar con él. Y va a tratarse sobre cómo gestionar un e-commerce y no morir en el intento. O sea que es un tema bastante interesante. Es una persona a la que todos conocemos porque es asiduo de nuestros meetups. Y nada, va a ser la última charla del año, antes de cerrar pues esta etapa del año. Y vamos a tener, o sea, vamos a juntarnos en julio, como hicimos el año pasado, en algo más informal, algo más relajado, pues comer algo, tomar algo, vamos a hacer así. El año pasado hicimos un formato que se llamaba WordPress en chanclas, una cosa así, pero claro, porque había sol y era un día lindo en Coruña, así que esperemos que este año también podamos encontrar un día cálido, soleado para disfrutar. Así que el 27 de junio vamos a tener la última charla y va a tratar sobre cómo gestionar un e-commerce y no morir en el intento, entre otras cosas. Y también, pues, en julio, recordad que va a ser algo informal, algo para juntarnos y charlar distendidamente. Genial, bueno, muchas ganas de esta meetup, que dos cositas para destacar. La primera es que es la cuarta semana en lugar de la tercera, porque nos cae San Juan, y acá en Coruña, cuando hay San Juan, es casi imposible entrar a la ciudad o salir, sea lo que sea que hagas, es imposible. Te tenés que quedar adentro o afuera. Y segundo, que me encanta que esta charla que va a dar por primera vez un miembro de la comunidad, que no sé si nunca dio charlas, o por lo menos nunca dio charlas dentro de la meetup de WordPress, y está buenísimo que sea talento local, pero no solo talento local, sino gente de la comunidad que empezó a venir al mismo tiempo que yo. Su primera meetup fue la misma que la mía, y que vayamos encontrando un lugar para cada una de estas personas, a mí como parte de la comunidad y ahora como co-organizador, es algo que me gusta mucho, así que muchas ganas. Recordame la fecha, Dani. 27 de junio a las 19:30 horas en Hueco, donde la hacemos normalmente. Genial. Todavía no está publicado en la página de Meetup ni nada, pero bueno, mantenerse atentos los que participan en la comunidad, y también
quienes no participan, escuchan este podcast, están cerca y gestionan un e-commerce porque, o les interesa saberlo, porque la persona que da la charla es muy, muy crack, muy crack. Así que ahí descubriremos un nuevo talento. Me está costando mucho no mencionarlo, pero me voy a aguantar hasta el próximo podcast de no mencionarlo. Bueno, hablando de WordPress, hablando de WordCamp, pasó la WordCamp Cartagena con muy bonitas fotos que he visto por ahí de la WordCamp. Se ve que la pasaron muy bien, mucha gente querida, mucha gente linda. Nosotros, ninguno se ha acercado a esta WordCamp. Y recordar que del 20 al 22 de septiembre es la WordCamp Pontevedra sobre emprendimiento. Se cerraron las ponencias, se cerró la presentación de ponencias, que estuvimos haciendo mucho hincapié con Yolanda Paso. Yo estoy involucrado en la parte de comunicación de la WordCamp. Estamos haciendo un directo / podcast todos los miércoles a las 10 de la mañana sobre emprendimiento y sobre comunidad. Y de hecho, cuando se esté publicando este podcast, va a estar justo emitiéndose un nuevo directo de WordCamp Pontevedra. Y bueno, habíamos hecho mucho hincapié con esto de presentar las charlas. Mañana, o sea, en el podcast, en el directo, vamos a estar dando un poco de información de cuántas charlas se presentaron y todas cosas muy interesantes. Pero bueno, como nosotros, este podcast está principalmente dirigido a la comunidad de WordPress Coruña, bueno, animarlos a que del 20 a 22 de septiembre se reserven el fin de semana si tienen disponible, tomen su entrada, compren su entrada para ir a la WordCamp. Ahí vamos a estar nosotros todos. Vamos a estar comiendo, vamos a estar haciendo networking, vamos a estar viendo charlas. Si nos seleccionan, o por lo menos la mía, estaré dando alguna charla, que presenté nada más que 3. Y 3 en formatos distintos, y me quedé con ganas de presentar una más. Pero bueno, animarlos a que participen porque es como la WordCamp gallega. Ahora se sumó WordCamp Vigo, pero es la gran WordCamp de Galicia, arriba de 300 personas. Y la verdad es que va a estar muy, pero muy buena, y sobre todo porque está centrada en emprendimiento y nos sirve mucho. ¿Ganas de WordCamp Pontevedra, Dani? Sí, la verdad que sí, yo estaba pensando y ya me estaba riendo cuando lo decías. Para mí es lo que digo siempre, ¿no? Fue mi primera WordCamp y me la pasé increíble y ahí queda. O sea, y siempre cada vez que vamos nos lo pasamos increíble. Muchísima gente conocida también de la zona y gente que no es de la zona, pero yo tengo unas ganas tremendas. O sea, ya de hecho, este año ya me he reservado ese fin de semana con antelación porque luego la suelo liar y superpongo otras actividades, pero ya está reservadísimo. Y la carita de Pablo ahí riéndose, Sí, ya lo dice todo. yo creo Ya que es lo por las dice todo. actividades que se superpusieron en Vigo, ¿no, Pablo? Como una boda y cosas así por el estilo. Sí. Pablo, ¿con ganas de Pontevedra? Sí, la verdad es que muchas. O sea, Pontevedra es sitio ineludible. Creo que fue, ¿qué fuimos? En 2019. Puede ser la primera. Yo creo que Sí, fue la o primera. 19 o 18, pero eso, sí, puede ser 19, sí. Con WordCamp Pontevedra empezó todo. Hasta Eso la es así. muerte. Sí, Total. sí, A sí. partir de ahí, todo el tema de, bueno, WordPress Coruña viene a raíz de juntarnos en la WordCamp de Pontevedra. ¿He dicho Meetup o he dicho WordCamp? No, dijiste WordCamp. No, lo dijiste bien, dijiste Meetup de Coruña y WordCamp Pontevedra, lo Es que a dijiste veces es un bien. poco trabalenguas, pero bueno, eso. O sea, a partir de ahí empezó todo. Y amigos, conocidos, colegas y todo, pues es necesario ir. Si alguien está cerca y le interesa el mundo del WordPress o simplemente negocio, creo que es un poco el punto, ¿no? Porque al final, pues en el caso de Dani, pues tú eres desarrollador, entonces como que tiene más sentido. Yo en mi caso, la parte más de marketing o de SEO, pues es un poco como ahí y aún así, pues tiene todo el sentido del mundo. O sea, Sí. quiero decir, encaja perfectamente. Nadie te mira raro porque no sepas crear un plugin ni nada por el estilo. Sí, no, ¿Y tú? mi caso No es el juzgan. más, mi caso es el más visible, digamos que no toco plugins, no programo absolutamente nada, simplemente uso WordPress a nivel usuario y ahí estoy metido en la WordCamp, también Pontevedra, pero años más tarde fue mi primera WordCamp, hace ya 2 años, y hasta hay un artículo en el blog de WordPress escrito sobre eso. Pero bueno, de aquí a fin de año también tenemos ahora en este mismo la WordCamp Europe, por eso se ve que hay poca gente por acá, porque mucha gente de la comunidad de WordPress se está yendo para Torino, Italia, donde se celebra la WordCamp Europe. Luego, mira, me llamó la atención, estaba viendo la fecha, me llamó la atención uno que es WordPress Youth Day
2024, que se celebra en Managua, que me pareció brutal esto. Un evento que no conocía, intentaré estar atento a las redes, ¿no? Para ver cómo va, cómo se mueve todo esto. Después ¿Dónde es hay una Managua? WordCamp, Managua es por ahí. Es en Nicaragua, Ahí está, Nicaragua, ¿no? en Nicaragua, muy bien. por ahí. Rima, sí, sí, por ahí, por Nicaragua. Después tenemos en agosto WordCamp Río de Janeiro. Madre mía, Tras. Uf, ese after party, ¿eh? cuidado. Esa tiene after party, cuidado, Buah. Y volviendo a casa tenemos WordCamp Granada el 26 y 27 de octubre y WordCamp Grinion, que también es una WordCamp que quiero mucho porque fue mi primera charla en una WordCamp y la organiza gente muy amiga y estoy involucrado también en la producción del podcast, así que es una WordCamp que, a la que siempre quiero mucho y que también ya tengo reservado fin de semana de Grinion, que es 23 y 24 de noviembre, ya, y supongo que ahí cerraré el año de WordCamp en esa fecha. Pues a Granada estaría guay ir, que hace tiempo que lo comentamos, que Pablo siempre dice, mira, tenemos que ir a Granada, y al final, por A o por B, no terminamos yendo, Total. pero creo que tiene buena pinta eso, ¿eh? O Sí, sea, hay ganas, Es bonito ese podríamos sitio. planificar. 26 y 27 de octubre. Bueno, Vamos a tengo, apuntar. tengo que ver sincronizar agendas. Y un detalle antes de comenzar con el tema del SEO que quería destacar es que en el blog de WordPress España se publicó un artículo que lo publicó Lidia Arroyo Vargas, que se llama Reactivando comunidades de WordPress en Latinoamérica y habla de una iniciativa que hay para llevar adelante, para fomentar que se retomen los encuentros de WordPress en Latinoamérica, ¿no? En Argentina, Colombia, Chile, en todos estos países de Sudamérica. Bueno, vemos que hay una WordCamp en Río, pero no mucho más. Y la verdad que, bueno, leí ahí en las personas que están vinculadas, e intenté darle un poco de repercusión, aunque no tengo grandes contactos WordPressers en Latinoamérica, en Argentina, porque cuando estaba allá no me pude sumar a ninguna comunidad porque justamente no existía una comunidad de WordPress y desde Argentina yo veía con ojitos de niño las meetup y las WordCamp que suceden aquí en España, por lo cual si hubiese alguna persona en Latinoamérica, en Argentina, porque no escuchando esto, incentivarla a que se comunique con Lidia, con la gente que está mencionada ahí en el artículo del blog de WordPress, o que se contacte con nosotros y le pasamos la información, porque la verdad que me parece, me encantaría a mí, por ejemplo, como argentino, que en Argentina hubiera una comunidad de WordPress. De hecho, en Vigo conocí a, bueno, un argentino que está de Puerto Madryn, que está justamente, que organizó una de las WordCamp que se hicieron en la Argentina, pero claro, ya no está por ahí, está yendo y viniendo, trabaja para Automatic, entonces no puede mover, ¿no? La pelota allí, pero sería genial que se reactivara, la verdad que me da muchas ganas. No sé si en Uruguay, Dani, habías podido tener contacto con algo de Pues la comunidad WordPress. nada, a mí me pasaba lo mismo. Yo recuerdo, yo hace ahora 9 años voy a hacer que estoy aquí en España y realmente antes, yo trabajaba hace muchísimos años también con WordPress en Uruguay y me sucedía eso, que veía, ya lo conté alguna vez, que veía el panel del escritorio de WordPress donde salen listadas las meetups y las WordCamps y todo eso y siempre soñaba con tener algún evento cerca, pero no había ninguno. Y justo ahora se me dio por mirar y estoy viendo que hubo una WordCamp en Montevideo en el 2018, ya no estaba allí yo, o sea, genial, lo hicieron después de irme, gracias por esperarme. No, genial. Y estuve viendo ahora los meetups que tienen en Montevideo y estoy viendo que hacen unos 2 por año, o sea que se ve que las comunidades sí que necesitan esa fuerza, esa reactivación, porque hay muchísima gente. Yo allí conocía muchísima gente que también trabajaba con WordPress, otras agencias y estudios, y al final yo creo que toda esa gente, si pudiese tener lo que tenemos aquí, que en cada ciudad tú tienes al final un núcleo de personas, de profesionales o de principiantes, pero con el que poder conectar y compartir tus penas y aprender, pues creo que es fundamental. Así que todo nuestro apoyo para esas comunidades y lo que podamos hacer, pues lo haremos. Y ahora nos metemos en el SEO. Dejamos atrás a las comunidades latinas, dejamos atrás a las próximas WordCamp, volvemos a abrir nuestro ordenador, nos sentamos ahí frente a la página web que estamos construyendo, que siguiendo las instrucciones de los episodios pasados, ya seleccionamos el tema,
seleccionamos algunos plugins, desactivamos otros y tenemos que empezar a cargarla de contenido. Y claro, tenemos la idea de que cuando alguien busque nuestro servicio, producto o tema en Google, entre los primeros 10 resultados, por lo menos, aparezca nuestra página web, y eso nunca pasa, o casi nunca pasa, o es muy difícil que pase. Entonces, Pablo Roca, ¿por qué tenemos que prestarle atención a esto llamado SEO? Que al mismo tiempo, quiero hacer esta reflexión primero, me sorprende, entre comillas, la industria del SEO que hay acá en España. Eso en Latinoamérica tampoco se consigue, Pablo. Tiene el SEO en España, tiene mucho músculo. Pero bueno, yo creo que también por ejemplo, en Argentina hay gente también muy crack y que mueve, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues al final, como estás cerca, ves toda la industria que hay, sobre todo por Madrid, Alicante y todas estas zonas, ¿no? Pues los guruses, ¿no? La gente que al final, pues bueno, se maneja mucho. También es otro mundillo Sí, súper pegadito a WordPress, ¿no? total. Y sí, súper entretenido. Bueno, ¿qué es el SEO? ¿Por qué le tenemos que prestar atención, Pablito, al SEO en nuestra página web? Bueno, yo creo que el tema de tener una página web es un poco como el primer paso, ¿no? Y si la página web pues es bonita, pues casi sería el segundo. Pero una vez que tienes la página web hecha, bonita, preciosa y demás, pues bueno, pasa el tiempo y ves que no te entra nada, que no te entra negocio y dices, aquí está fallando algo, ¿no? Que básicamente pues que no tienes visitas, o las visitas que te entran pues te entran de cosas que no están relacionadas directamente con lo que quieres vender. Y es ahí, pienso que es un poco como pensamiento gradual, ¿no? De poco a poco te vas desarrollando y te vas dando cuenta de que quizás pues necesites trabajar ese posicionamiento web, ¿no? Al final el SEO lo que te permite es eso, conseguir usuarios, conseguir visitas de gente, o al menos así lo entiendo, bueno, que de una forma u otra pues te va a generar negocio, ¿no? De poco te sirve tener muchas visitas pues a post, artículos, etcétera, si realmente esa gente no es potencial cliente. Quizás ahora o dentro de varios meses. Lo que necesitas es que entre gente, pero que esa gente sí tenga esa necesidad que esté ahí para conseguir pues venderles, ¿no? Al final, pues cuando tú haces una búsqueda en Google realmente esa búsqueda es una pregunta. Puede ir con interrogaciones o sin interrogaciones. Normalmente no ponemos interrogaciones, pero es una pregunta. Lo que tenemos que tratar de darle al usuario es el mejor resultado, la mejor respuesta posible a esa pregunta. Y un poco en eso consiste el SEO, en tratar de darle la mejor respuesta a ese usuario siempre y cuando tengamos en cuenta las directrices, los algoritmos y un poco la normativa que Google impone. Porque, como sabéis, Google pues tiene sus distintos algoritmos y los algoritmos pues al final van variando a lo largo del tiempo, intentando, y pongo entre comillas, dar la mejor respuesta al usuario. A la vez que Google también se beneficia por el camino, ¿no? Porque recordemos que también Google es un negocio, no es una ONG, ni mucho menos, y le interesa que además de los resultados orgánicos que existen, haya resultados publicitarios. Normalmente pues suelen ser los tres primeros resultados de según qué búsquedas es publicidad. Y luego lo demás pueden ser resultados ya directamente orgánicos. Cuando hablo de orgánicos son resultados que no estamos pagando por aparecer ahí, que Google decide que esos resultados son interesantes para esa búsqueda en concreto en función de una serie de factores que él ha determinado y que está constantemente en evolución. O sea, ahora mismo podemos estar en posición 1, posición 5 y mañana puede cambiar. Mañana podemos subir, mañana podemos bajar. Entonces es necesario hacer un seguimiento de cada una de esas palabras clave que a nosotros nos interesa por negocio. Es un mundo bastante interesante, a mí me lo parece. Un poco en resumen de qué es el SEO, es eso, es el tratar de darle la mejor información al usuario, sea como sea. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros tenemos un WordPress y cómo queremos, digamos, queremos que llegar a la persona correcta, a aquella persona que por unas o por otras sabemos que es potencial cliente, tenemos que hacer una investigación y tenemos que hacer un proceso
una metodología SEO pues que hay que trabajar, evidentemente, ¿no? Que lleva su tiempo, que lleva sus recursos. Y esto es también importante comentarlo en el sentido de que cuando hablamos de SEO, hablamos de orgánico, que orgánico es como gratuito, y es como sí, pero no. O sea, las herramientas de SEO, si estáis un poco metidos en el mundillo, cuestan lo suyo, cuestan lo suyo. Un Ahrefs, un Senras, un Screaming Frog. Bueno, quizás Screaming Frog, pues bueno, es algo bastante asequible, pero hay herramientas con las que fácilmente te estás dejando 100, 150, 200 o 300 euros al mes para SEO, única y exclusivamente, ¿no? Entonces el SEO es orgánico, a Google no le tenemos que pagar, pero si vas a hacer SEO para tu web, o pagas a un profesional SEO o pagas tus propias herramientas e intentas hacerlo tú un poco a tu forma y a tu manera, ¿no? Evidentemente, pues yo me dedico al SEO, bueno, quizás en el 80% de mi trabajo diario, pero también es verdad que, bueno, entiendo que haya gente que no esté dispuesta o que simplemente no quiera o no pueda contratar a un SEO, ¿no? Entonces, la idea de este podcast sería un poco como orientar de qué es lo que puedes hacer tú sin grandes inversiones, ¿no? ¿Cuál es tu, Sí, perdón, Pablito? No, a Dani le quería preguntar, ¿cuál es tu relación con el SEO, Dani, como programador raso? Es que creo que hay que hacer una distinción porque, o sea, realmente si me preguntas, yo creo que lo veo como dos puntos. Uno es como profesional que tiene un negocio, que también al final llevo charrúa, entonces es una herramienta que es completamente necesaria para mi negocio. Sin realizar SEO no podría llegar a posiciones en las que estoy, ni podría hacer que la gente me encuentre, como decía Pablo, cuando busque un servicio o una consulta. Y luego desde el punto de vista programación, vamos a decir, o desarrollo, al final, claro, mi relación con el SEO es implementar de repente herramientas o, no sé, esto que está nuevo ahora con el Consent Mode, al final no tiene relación directa con el SEO, pero al final es que si no se implementa el modo consentimiento nuevo que Google pide para el tema de anuncios, o sea, quizás no tiene que ver, claro, es más SEM que SEO quizás, ¿no? Claro, vale. Pero bueno, intentando recapitular esto último, básicamente mi relación es que se me pide, imagínate, no sé, necesito hacer este cambio, necesito que se implemente esto, necesito que se mida exactamente esta etiqueta. Es más bien, desde el punto de vista de desarrollo, a mí lo que hace un SEO quizás es darme las indicaciones de necesito medir esto y no entiendo o no sé la parte técnica, o sea, de cómo implementarlo en la web. Entonces, me dan, vamos a decir, una pieza de código y me dicen básicamente necesito medir esto o necesito implementar esto o quiero que ahora mi web haga tal cosa. O sea, es más bien una relación desde el punto de vista técnico. O sea, desde el punto de vista conocimiento, yo me tengo que fiar de las personas que saben porque no es mi campo en lo absoluto. O sea, al final es un poco también a la inversa. Es como un SEO que dice, bueno, yo ahora quiero hacer un script en Python que haga tal cosa. Claro, es que en realidad se va a tener que fiar de un desarrollador para hacer esa tarea. Entonces, a ver, es un tema que a mí personalmente me gusta, me mola, pero claro, no tengo el suficiente conocimiento ni tengo el suficiente tiempo para dedicarme y no contratar un profesional que sepa hacer esa tarea y que los resultados que voy a obtener pagando van a ser muchísimo mejores que los que voy a obtener por las mías. Ojo, eso es mi experiencia personal, no quiere decir que a otras personas les mole muchísimo el tema, les gusta tocar, o sea, al final, porque sí que conozco muchos desarrolladores que también dicen ser SEOs. O sea, para mí son cosas como un poco independientes. Al final, no sé, puede ser que la persona haga todo y lo haga bien, evidentemente, pero en mi caso no es así. Así que yo me prefiero fiar siempre de un profesional que sepa de SEO y que me pueda aconsejar y yo ejecutar tareas básicamente. Eso desde el punto de vista negocio y desde el punto de vista de desarrollo, exactamente lo mismo. Al final, a mí me dicen, yo necesito medir esto, necesito implementar esto y necesito hacer esto. Vale, perfecto, yo te ayudo en la parte técnica, pero al final la parte conceptual, la parte de resultados, la parte de medición, de planificación y estrategia, yo la voy a derivar a una persona que entiende de esto y en este caso es un SEO. Bueno, dándole otro pie a Pablito para que ya nos metamos en el tema de cositas que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a crear nuestra web o a cargarla de contenido o si todo esto comienza antes de la estructura. Quería destacar una cosa, algo que tiene que ver
en cuanto a la creación de contenido, por ejemplo, con lo que se le llaman las egométricas, ¿no? Es esto de decir, bueno, mi podcast, por ejemplo, tiene 5.000 reproducciones y no cualificar esas reproducciones, ¿no? ¿Para qué quiero que mi podcast tenga 5.000 reproducciones si, no sé, nadie comenta, nadie se suscribe a la newsletter, o sea cual fuera el intercambio que yo quiero dar? Y a mí me ha pasado con el tema del SEO, como nunca tuve una página, hasta el momento nunca tuve una página que fuera transaccional o que tenga una finalidad más que la de ser descubierto, tanto con mis contenidos frikis de cine y series, como con mis contenidos sobre creación de contenido, ¿no? Nunca tuve una página en la que quiera vender un servicio, la que quiera, o sea, recién en los últimos años, pero no del todo enfocada. Siempre en lo que se le llama SEO, que para mí era nada más que buscar alguna técnica o alguna estructura, ¿no? Que me pudiera llevar a una mejor posición, y en ocasiones lo he conseguido. De hecho, con mucha vergüenza tengo un video en YouTube, Pablito, en el que cuento cómo implemento una técnica SEO y luego muestro el resultado de cómo, implementando eso, el artículo llega a primera página de Google. Con mucha vergüenza, pero también con mucha humildad. Digo, no lo digo mostrando que soy un crack, sino que en el primer video digo, voy a hacer esto a ver qué onda, y en el segundo video digo, me salió bien, fin. Pero digo, siempre persiguiendo esto de mejorar la posición de un artículo, de una web, pero no para algo en particular. Y eso creo que también es parte de un error que cometemos. O sea, nosotros, lo que decía Pablito, me quedé pensando en algo que decía Pablito al principio, nosotros queremos responder esa pregunta, ser encontrados por cierta búsqueda, pero para alguna finalidad, sea la que sea llevar gente a una newsletter, hacer una transacción, contratar un servicio o lo que fuera, pero tiene que haber una finalidad detrás de esa persecución, Pablo. Y ya te doy pie para seguir vos. Nada, nada. Sí, total, o sea, quiero decir, hay veces que no es SEO como tal, ya quizás entraríamos en otro apartado, pues a lo mejor de CRO, etcétera. Pero quiero decir, una página web al final tiene que tener un objetivo. O sea, tú tienes que tratar de encaminar al usuario a que haga algo en tu web. Pues sea suscribirte a tu podcast, sea enviar un formulario porque, bueno, pues a lo mejor porque está buscando un desarrollador para una página web, porque quiere comprar un producto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso. Sería interesante, ya tanto a nivel de SEO o simplemente de negocio, el revisar tu web y pensar, oye, esta web está orientada hacia la consecución de un objetivo en concreto, sí o no. Y después, en lo que se refiere a la especialización, que aquí pues hay mucho debate, ¿no? Sí que es un poco gradual en el sentido de como si te vas a hace 5 o 10 años, la gente que hacía SEO también solía hacer publicidad, también solía hacer Google Ads o SEM, ¿no? Y era como especialista en SEO y SEM. A día de hoy cada vez hay más gente que se especializa únicamente en SEO para e-commerce o SEO internacional o simplemente y está centrado en link building, en construcción, generación de enlaces, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo se ve la madurez del sector, cómo va avanzando y cómo empieza a haber cada vez más hiperespecialización en distintos nichos. Que esto es un poco también lo que sucede pues, en desarrollo, ¿no? En desarrollo o en cualquier otro campo que ahora mismo pues, no se me viene a la mente. Entonces, yendo un poco a lo que venimos a comentar y hablar, a la hora de optimizar un sitio web en WordPress o un sitio web, porque al final no es tanto WordPress como tal, sino web, o sea, quiero decir, esto afecta en todos los sitios web. Es importante también plantearse en qué situación está tu web. Quiero decir, ¿está ya publicada o todavía no la has publicado? En función de eso, pues hay algunos puntos que pues, van a variar, que van a tener distintas variaciones, ¿no? A mí me gusta empezar siempre, si la web está publicada, por una auditoría, por un análisis un poco de la situación de la web, en el sentido de, pues, oye, ¿cuáles son las visitas que tiene? ¿Está subiendo, está bajando, está aumentando? Lo que decía Leo de las egométricas. ¿Son importantes que las visitas suban, que se mantengan, que bajen? Pues eso depende como una casa. A los SEOs como tal, bueno, está súper afianzado el decir depende para mucho.
para casi todo. Y es verdad, o sea, no depende tanto a nivel de usuarios como tal, usuarios digamos como a paradas que te vayan entrando en la web, sino esos usuarios, cuál es la intención que tiene y la calidad del usuario, en el sentido de, ¿hay posibilidades de que esa persona que entra a tu sitio web te acabe comprando? Si, no sé, si por ejemplo, pues eres desarrollador y hablas sobre plugins o hablas sobre alguna funcionalidad específica y coges y tienes una guía explicando un plugin en concreto, habrá gente que te vaya a entrar en tu sitio web. Pero esa gente que te va a entrar probablemente sean otros desarrolladores con más o menos conocimiento, con más o menos experiencia, que no te van a contratar a ti, porque no es tu cliente. Tú tienes que adaptar el contenido, tanto informacional como transaccional, hacia tu cliente, que es un poco, para mí, dos conceptos súper importantes, ¿no? El tener claro dentro de las palabras clave que piensas que pueden ser interesantes, cuál es la intención. Si tú pones un iPhone, si tú buscas en Google iPhone 15, iPhone 17 o el que sea, ¿qué es lo que te aparece? Te aparece un iPhone. ¿Y qué te aparece? ¿Cómo, bueno, dónde comprar un iPhone, ¿no? ¿Dónde comprar un iPhone? Te aparecerá el Corte Inglés, te aparecerá Apple, te aparecerá MediaMarkt y te aparecerán otras páginas web, pero en todas ellas te va a, digamos, orientar hacia la compra. Pero también habrá alguna que otra página web a nivel de review o algún vídeo pues hablando sobre las distintas características. ¿Qué pasa? Si tú a mayores haces la búsqueda de comprar iPhone 15, los resultados de búsqueda todavía van a ser más exagerados a nivel de compra. Vas a tener un montón de sitios y todos ellos vas a poder comprar, ¿no? Entonces, dependiendo de la búsqueda que hagas y que la diferencia a nivel, bueno, semántico, a nivel de palabra clave no es demasiado, ¿no? Estás buscando iPhone 15, pero si en la otra búsqueda es comprar iPhone 15, todavía estás acotando más en el sentido de esto es lo que el usuario quiere comprar, ya está. Esa búsqueda es transaccional. Ese tipo de búsquedas son las que nos interesan a nosotros bueno, como empresa, ¿no? En el sentido, pues, desarrollador WordPress en Vigo, diseño web en Madrid. Ese tipo de búsquedas son transaccionales. No están poniendo comprar diseño web, porque no tiene sentido, porque no tiene lógica. Pero sí una búsqueda en esa línea de diseño web en Madrid, diseño web en Barcelona, desarrollador, consultor SEO, son transaccionales y son en función de tus conocimientos y los servicios que tú quieres vender las que deberías de priorizar. Para eso, ¿qué es lo que deberías hacer? Pues un análisis, una investigación de palabras clave, se conoce como Keyword Research habitualmente. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que hay herramientas tipo Ahrefs, Semrush, podrías tirar un poco del Keyword Planner de Google Ads, que lo que puedes hacer es coger ideas y referencias de palabras clave. Y esto es importante también dependiendo del sector en el que te manejes. A lo mejor tú llamas a algo de una manera determinada, pero tu cliente lo llama de otra totalmente diferente. Que tú técnicamente o a nivel técnico dices, el cliente se está equivocando, no es correcto que lo diga de esta forma. No te importa. O no te debería de importar demasiado. A ti lo que te importa es que la gente te acabe llegando a tu página web. Entonces, si igual queda un poco como manipulador, pero si tu cliente llama a ese producto, a ese servicio de una manera determinada, pues tú te tendrás que amoldar. No te va a quedar otra. Eso o hacer publicidad en Google Ads para posicionar por aquella palabra clave. Pero no hay otra forma. Quiere decir, ahora mismo no me viene a la mente un ejemplo, pero suele ocurrir, ¿vale? Yo, Sobre todo a yo, nivel... yo, yo puedo poner un ejemplo muy tonto, pero muy práctico también en cuanto a esto. Tengo una gente muy conocida que tiene una página sobre zombies, ¿no? Vuelvo a llevarme todo a mi nicho de series. ¿Y cómo se escribe zombie? Zombie se escribe zombie. Sin embargo, en varios de sus artículos lo tienen escrito como zombie, con I, sin la E al final, porque haciendo el keyword research, la persona es de la comunidad de WordPress, bueno, es David Plaza de la WordCamp Grinion y su web es todo de zombie, o sea que sabe, no es que solo un blog de zombies, sino que sabe lo que es todo lo que es la configuración de todo esto.
y haciendo el keyword research descubrió que muchísima gente buscaba zombie sin la E. Entonces tiene distribuido por diferentes volúmenes ambas búsquedas, zombie y zombie. Pero, o sea, este ejemplo es chulo porque, aparte de zombie, una palabra relacionada podría ser infectado o muerto viviente. Exacto. ¿No? Correcto. Quiere También, decir, no es sí, únicamente zombie. Entonces, correcto. ahí tendrías que decir, ostras, ¿cómo llama la gente? Bueno, vemos, ¿no? Ese tipo de... o sea, ¿los llaman como zombie? ¿Los llaman como muerto viviente o qué? Y tendrías que valorar qué es lo que más te interesa. A lo mejor tú lo llamas muerto viviente, lo llamas infectado. Es un ejemplo un poco chorro, pero bueno, creo que se entiende bien, ¿no? Sí, 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 Y para mí es claro. analizando, pues con una investigación de palabras clave, llegas a la conclusión de que eso utiliza tanto zombie acabado en IE o zombie acabado en Y. Y muerto viviente e infectado se desecha. O a lo mejor se queda en algún momento, ocasión, se hace pues alguna que otra referencia aquí y allá. Pero son decisiones que parecen un poco estúpidas, porque realmente parecen un poco tontas, pero son importantes porque de verdad que afectan mucho al negocio. Porque a nivel de volumen de búsquedas, según qué palabras clave, pues a lo mejor imagínate, una son 1000 búsquedas al mes y la otra son 100 búsquedas al mes. Ya contando de que no vas a estar en posición 1, que vas a estar en posición 3. O sea, ¿cuánto cliente te puede entrar por una búsqueda que hagan, por una búsqueda de pues, una palabra clave que tiene 100 búsquedas al mes o otra que tiene 1000 o que tiene 3000? Cambia por completo. Y afecta directamente a la cuenta bancaria, es que es así. Entonces, pues claro, es interesante revisar eso, ¿verdad? Una vez se hace esa investigación y se selecciona cuáles son las palabras clave que nos interesa, sí que sería también interesante revisar al mismo tiempo esos resultados que comentábamos de Google, en el sentido de las SERPs, lo que se conoce como las SERPs, que no deja de ser de hacemos la pregunta, hacemos la búsqueda que comentábamos en Google, los resultados de búsqueda que aparecen son interesantes que les echemos un vistazo. ¿Por qué? Porque básicamente Google utiliza algoritmos y no deberíamos de ir contra el algoritmo. Lo que deberíamos de hacer es, oye, Google, ¿cuál es el tipo de contenido que prioriza para esta búsqueda en concreto? Hablábamos antes de iPhone 15. Si cogemos y hacemos, pues no sé, si hacemos una investigación súper completa a nivel de especificaciones y demás, ¿tiene sentido o realmente Google lo que quiere es una página en la que poder comprar el iPhone y ya está? Sería interesante revisar eso. Digo iPhone, digo cualquier otra búsqueda que se os ocurra, ¿vale? Lo que comentaba de diseño web. Pues quizás tenga sentido revisar y ver, oye, lo que se busca en diseño web es qué es el diseño web y para qué sirve, o lo que se está buscando, lo que Google ofrece como respuesta es gente capacitada para hacer un diseño web en condiciones, en el que se muestre portfolio y demás. Sería interesante revisar ese tipo de búsquedas y detectar qué es lo que Google está, digamos, destacando y prefiriendo por encima del resto de contenido. Eso es algo que se puede hacer, que no hace falta herramienta ni nada por el estilo, es simplemente pues echar un ojo a las distintas palabras clave. Es verdad que si no tienes herramienta, pues en lugar de detectar 15, 20 o 25 palabras, pues a lo mejor detectas 5, pero bueno, son 5 que está bien, ¿no? Que puedas rascar. Y a partir de ese tipo de contenido en Google, crear el contenido o digamos crear las páginas necesarias en tu sitio web, orientadas a cada una de esas palabras clave. Pues lo que comentabas de muertos vivientes, pues a lo mejor tiene todo el sentido del mundo tener una página para zombies y dentro de esa página de zombies meterle un montón de contenido relacionado, ¿no? Que luego puedas crear otras páginas más específicas y más concretas, pero de lo que se trata ahí es un poco de dar la mejor respuesta, ¿no? Si el contenido es más o menos largo, pues eso también influye. Influye en el sentido de, imagínate, si estás buscando la altura de Messi, ese es un dato que ya te lo da Google. O sea, Google lo extrae de la página web en concreto y ya está. No necesitas mucho más, ¿no? Pero si es algo más informativo, más, pues ¿qué es el inbound marketing? Pues inbound marketing es tal, y tienes un tremendo artículo hablando y desarrollando, pues poniendo distintos ejemplos, etcétera, etcétera.
es un poco el revisar, ¿no? ¿Cuáles son las posibles, el tratar de dar el mejor contenido? O sea, para mí es lo fundamental. Y esto es interesante y puede tocar lo que hace Leo con los podcasts, de que no hace falta de que sea únicamente texto. Puede ser un vídeo, puede ser audio, puede ser una hoja de Excel, puede ser un poco de verdad, lo que se os ocurra. No es únicamente texto, ¿vale? Se trata un poco de dar el mejor contenido, ya está. Sea Sí, una texto, sea infografía, por ejemplo, una imagen, sí. infografía. Sí, las infografías, digamos, como que en su momento estuvieron súper a tope, ahora ya no se Sí. hace ninguna. Se podría hacer, me refiero, podría tener sentido hacerlas, no a cascoporro como se hacían antes, pero que podría ser interesante, ¿no? En función, pues oye, es contenido, es algo útil. Al final se trata de eso, de que el contenido sea útil para el usuario. Hay más factores, evidentemente. Pues tema de enlaces. Si no tienes enlaces, si no tienes autoridad en tu página web, pues evidentemente no vas a poder compararte pues con otras páginas que tienen más autoridad porque te van a dar para el pelo, pero es algo también a tener en cuenta. Aquí estamos hablando un poco de algo relativamente sencillo que podamos hacer nosotros y que vaya a tener un impacto pues más o menos interesante en el negocio. Dani, no sé si vas a acotar algo, pero igual te quiero preguntar en casos prácticos, más allá de que ya dejaste claro que tu relación con el SEO es más de usuario de necesidad, ¿no? No es que vos lo Sí, ejecutas, pero en caso práctico, por ejemplo, vos contá lo que querés, pero sé que tenés un caso cercano ahí de cierta página web que estaba como ahí perdida y empezaste a trabajar el SEO y lograste ver resultados a mediano sí, plazo. mi propia página web. O sea, es una cosa que justo iba a acotar, Bien. pero porque me parece súper importante que al final estamos bajando esto a la persona, vamos a decir, que quiere iniciarse en este tema, ¿no? Siguiendo lo que dice Pablo. Pero, por ejemplo, para mí es fundamental orientar ese contenido. O sea, lo de luego ver todo eso transaccional y todo ese tipo de cosas, a mí, a nivel de usuario, me cuesta más, por eso sí que necesito un SEO. Pero, por ejemplo, lo que es, no sé si esto realmente ya es tema de SEO o ya es estrategia de negocio, pero es fundamental que tú cuando generes esos contenidos, al final se los generes a tu cliente objetivo. Porque, claro, a mí me sucedió que cuando yo empecé a escribir, o sea, a mí me nace escribir, pues compartir cosas técnicas, que al final es lo que hago. O sea, pero claro, cuando alguien ha visto mi contenido y me ha dicho, claro, es que no posicionas o posicionas por cosas extremadamente técnicas y raras, claro, lo que me tradujo eso es quién lee esos contenidos. Y esos contenidos los estaba leyendo mi competencia. O sea, no es que yo no quiera escribirle a mi competencia, no hay ningún problema a mi competencia o a mis colegas que hacen desarrollo, eso no es ningún problema porque al final yo aprendo de otra gente que también escribe estos artículos técnicos. Lo que pasa que si yo lo que quiero en definitiva es vender o es conseguir más clientes, si yo publico artículos técnicos, mi cliente no es técnico. En el caso de mi cliente personal, no es una persona técnica. Entonces, quizás allí pueda conseguir alguna sinergia con otro desarrollador, con otra empresa, con otra agencia, pero si yo lo que quiero es aumentar mis ventas, a quien le tengo que escribir esos contenidos es a mi cliente objetivo. Entonces, claro, a mí me sucedía eso, que todos mis artículos estaban pues así muy técnicos y muy lindos, pero evidentemente no posicionaba por nada de lo que yo vendía. O sea, yo al final termino por vender un servicio, pero nadie me llegaba por allí. Entonces, lo que se hizo básicamente es orientar toda esa estrategia de contenidos para poder hablarle en el idioma, como decía Pablo, en el idioma que busca mi cliente y que habla mi cliente y poder responderle con un artículo, con una landing o sea, poder responder a su pregunta que hace en un buscador, básicamente. Entonces, claro, a partir de ahí y vamos a decir, haciendo algunos ajustes en la web, pues lo que he logrado es que más gente pues llegue consultando y buscando realmente el servicio que yo ofrezco y al final poder concretar una venta o ayudarlos, porque muchas veces se termina simplemente por atender a la gente y por ayudar,
pero básicamente son clientes potenciales, son clientes objetivos. Más allá de que a mí me nazca escribir un artículo técnico, porque es lo que me gusta realmente. Pero claro, aquí si lo que quiero es conseguir más clientes y mejorar el posicionamiento, pues lo que tengo que hacer es otra estrategia. Y es exactamente lo que comentaba Pablo. Lo que pasa que, claro, hacerlo, o sea, yo creo que todos podemos entender quizás quién es nuestro cliente objetivo y quizás qué idioma habla y qué le podemos escribir. Lo que creo que no sabemos a nivel personal es cómo decidir qué contenido tiene más valor que otro. O sea, yo sé que mi cliente, vamos a imaginarnos, busca desarrollo web o busca, no sé, cómo solucionar algo en WooCommerce. Pero claro, en WooCommerce hay muchísimos temas para lo que escribir. O sea, yo a nivel personal no sé discernir si escribir sobre carrito de compra o sobre mejora tus ventas haciendo upsell, o no sé decidir bien cuál es el tema que podría resultar más jugoso o más interesante. Entonces, creo que ahí es el papel donde tú tienes que consultar de repente a un SEO y evidentemente decirle a qué cliente objetivo, o sea, con la auditoría que comentaba Pablo para ver un poco la situación, pero luego intentar ver qué es lo jugoso, porque tú vas a invertir tiempo, dinero o energía. Entonces, si tú, vamos a decir, vas a tirar escopetazos a todos los sitios, pues seguramente pierdas tiempo, energía y dinero. Entonces, optimizando eso, canalizando eso en una persona que sabe, más allá de que tengas que hacer una inversión, una persona, una agencia, un equipo, lo que sea, ¿no? Pero más allá de que tengas que hacer una inversión, por lo menos creo que esa inversión va orientada, va estudiada, vas acompañado. Entonces, claro, en mi caso personal era eso, un poco no saber por dónde tirar, tirar a todos los sitios sin obtener el resultado que quería, y es estar un poco solo ahí tirando y disparando para todos los sitios. Entonces, no sé, yo por lo menos desde que he empezado a trabajar esa estrategia estoy teniendo muchísimos más resultados, pero acompañado. O sea, al no ser mi fuerte, yo entiendo muy bien la teoría, entiendo que le tengo que escribir a mi cliente objetivo, pero cuando me pongo enfrente a la pantalla, ¿qué escribo? Porque a la hora de escribir, esto es algo muy interesante, a la hora de escribir sobre el mismo tema y atender la misma consulta, depende cómo tú la escribas, depende las palabras que agregues, depende el título y depende, bueno, luego la parte técnica, ¿no? De cómo tengas estructurado tu página web, ¿no? Tu H1, si tienes lista de contenidos, si tienes contenido enriquecido, como decía Pablo, imágenes, vídeos, cosas. Todo eso puede ayudar mucho más, enlaces, puede ayudar mucho más a que ese mismo contenido pues sea muchísimo más efectivo o menos efectivo. Entonces, claro, yo realmente no sabía decir por qué es más efectivo uno que otro. Sabía de repente seleccionar un tema, pero claro, si a ese tema lo adornamos o lo potenciamos, pues va a ocasionar un impacto mucho mayor. Voy a poner un ejemplo también, lo voy a llevar bien a la tierra, te diría al barro, ¿no? No lo voy a bajar a tierra, lo voy a bajar al subsuelo. Yo mi primer proyecto web, entre comillas, grande, al que le dedico mucho tiempo, que sigue vigente, aunque estaba bastante abandonado por temas laborales, es mi página web, mis podcasts, todo de cine y series, ¿no? Que es una web que empezó siendo, imagínate cómo empezó, siendo un dominio.wordpress.com. Me explico, empezó como un blog en el que yo iba comentando lo que yo veía, luego compré el .com y empecé a grabar podcast y empecé pero al principio era, de hecho, las entradas que había en la web eran el título del podcast, el reproductor del podcast embebido y cero texto, ¿no? Imagínate el trabajo, el diseño que tenía esa web. Pero en determinado momento me empiezo a interesar por temas, empiezo a profundizar y empiezo a jugar en ese proyecto, que es algo que conté en el anterior podcast que grabamos sobre esto. Empiezo a jugar a convertir ese proyecto en algo profesional sin tener una estrategia, sin tener una transacción en la web, ¿no? Era, bueno, a ver, vamos a ejecutar esta técnica, entonces aprendí Elementor jugando con esa web, aprendí a más o menos a diseñar algo que ahora es asqueroso, ahora se ve asqueroso, pero en su momento fue revolucionario, ¿no? Porque para mí, quiero decir, ¿no? Con el diseño, porque se salía de una plantilla convencional, esto se movía por acá, esto se movía por allá, ¿no? Todas estas cosas que cuando aprendemos a jugar. Y en medio de eso también empiezo a crear contenido como una bestia, como un salvaje, en todos los formatos. Empiezo a redactar como un animal también. Empiezo a entender sobre intenciones de búsqueda, me empiezo a informar sobre SEO.
soy un apasionado del SEO, no lo ejecuto, pero estoy suscrito, apuntado a canales, podcasts y sigo a todos los gurús del SEO y me encanta, me apasionan las charlas de SEO, es algo que me apasiona, a lo que sé que no me voy a dedicar, pero me apasiona adquirir parte de ese conocimiento, ¿no? Y incluso estoy apuntado a los podcasts estos que te dan semanalmente todas las novedades de los updates de Google, no sé para qué, pero estoy, ¿no? Nunca pagaré una herramienta SEO, estoy seguro, porque tengo suficiente con las herramientas de streaming y podcast que tengo que pagar. Pero bueno, empiezo a ejecutar técnicas SEO y en eso es lo que te cuento que hago este tutorial, no tutorial, sino que muestro este caso práctico, ¿no? De cómo aplico ciertas cuestiones SEO. Pero claro, me encuentro con un blog, con una web que tiene, primero, no tenía una estrategia fija, porque yo luego lanzo un podcast premium, entonces ya toda la estrategia empieza a estar dirigida a esa conversión. Al principio no tenía ni newsletter, entonces cambio toda la estrategia a captar leads también. Pero tengo artículos muy bien posicionados, porque claro, como escribía de muchas cosas, alguno que otro se me iba posicionando y eran largos y eran de opinión y estaban buenos. Tengo artículos que se me posicionaron y que siguen ahí siendo el más posicionado de la web y que no me sirven absolutamente para nada, porque nunca grabé un podcast sobre esa serie, no es un tema sobre el que vaya a seguir hablando, pero que son esos con los que empecé a jugar al SEO por primera vez, cubrieron cierta búsqueda, a punto tal que ahora, justo mientras estaban hablando, entré a ver y hay uno que sigue ahí posicionado, que digo, bueno, voy a tener que grabar un podcast sobre eso, para que tenga sentido ese artículo ahí, porque si no, nada, pero bueno, a lo que iba, de cero SEO a mucho SEO de manera completamente amateur y experimental, las diferencias en la web son enormes también y sin, lo más importante para mí, por eso lo decía antes, sin buscar una transacción, sin tener una finalidad a la página, o sea, la página es un desacierto completo que tiene que ser reestructurada de principio a fin. Pasa que como no es mi negocio principal, ni siquiera mi negocio está ahí como un juego, ¿no? Pero eso es algo que me ha ido pasando con el tiempo porque he seguido esa evolución de blogger, ¿no? Que publica sobre lo que quiere, que se empieza a posicionar y que termina diciendo, bueno, cuidado, acá hay algo serio que hay que atacarlo de otra manera y me lleva a toda esa reestructura que todavía tengo pendiente, ¿no? Que llevo 2 o 3 años reestructurándola, pero sin tiempo y es muy, muy interesante. Hablábamos de herramientas y antes de cerrar quiero abrir un melón que seguiremos hablando en próximos podcasts, pero hablamos de herramientas que son caras, ¿no? Las herramientas para hacer keyword research y todo esto. Hay una herramienta que creo yo que es muy útil, pero me interesa conocer la opinión de Pablo Roca y que es en gran parte gratuita, que se llama ChatGPT o inteligencia artificial. O sea, inteligencia artificial / SEO, Pablo Roca. ¿Qué, cómo, cuándo y por qué? No soy especialmente amigo de la IA, o sea, no estoy utilizándola como de manera intensiva, ni muchísimo menos. O sea, quizás un poco para coger ideas y demás. O sea, sé que hay mucha gente utilizándola, que posiciona, que funciona y demás. Quizás en ese sentido soy un poco, no sé si artesanal es la palabra, si artesanal no sé si existe, pero sí, la tengo quizás en pendiente de darle oportunidad, o sea, la he probado, me consta que Daniel eh, le da, bueno, le da una vuelta quizás a los artículos, eso podría decírnoslo más él, pero sí, o sea, realmente la IA puede ayudar mucho, sobre todo para coger ideas, contenido relacionado que a lo mejor a nosotros pues se nos pasa. Imagínate, tema de preguntas, ¿no? Preguntas relacionadas con un concepto, algo con lo que estamos trabajando. Y siempre te va a dar un poquito más de vuelta. A nivel de contenido, pues a mí me huele un poco a inteligencia, ¿no? O sea, tendrías que tirar de inteligencia artificial, tendrías que tirar y redactar, redactar todo para que te quede con un poquito de, no sé, naturalidad. Me consta que hay mucho SEO blajatero, que eso no lo hemos comentado, pero Black Hat al final es como una rama más, a mí me gusta llamarla como la rama pirata que va totalmente en contra de Google porque entiende que Google no es nadie para decir cuál es la normativa o cuáles son un poco las reglas, ¿no?,
y un poco intenta pues ir un paso más allá y saltarse esas reglas. Y me parece súper interesante, súper entretenido. Creo que me pasa un poco como a vosotros en el sentido de que yo Black Hat no lo he tocado, pero a nivel de que un poco pues que te cuentan, que ves y demás, temas de automáticas y generación de eh, cientos de artículos con inteligencia artificial y que van posicionando, ¿no? Sí, Evidentemente, pues no tremendo. para búsquedas competitivas y demás, bueno, competitivas, no que sean demasiado complicadas, pero sí que van haciendo. Y luego a nivel de inteligencia artificial, un poco para reforzar un artículo que estás haciendo, pues tú más a medida, con más detenimiento y demás, también sirve. Pero bueno, quizás es un caso interesante el de Dani, que me consta que algo está haciendo. Bueno, por alusiones. Eh, a ver, claro, evidentemente sigamos pensando lo mismo. Soy una persona que, primero, no me gusta escribir y si escribo, escribo algo técnico y me cuesta. Entonces, yo creo que herramientas de inteligencia artificial nos ayudan mucho. Por lo menos, vuelvo a decir, a mi perfil, ¿no? O sea, si hablamos de una persona que es copy y este tipo de cosas que se le da bien y que sabe cómo hacerlo, pues genial. Yo no. Entonces, tampoco es una tarea en la que, o sea, como no estoy acostumbrado a escribir, básicamente lo que me sucede es que demoro mucho escribiendo un artículo. Entonces, y lo quiero hacer bien y lo quiero poner muchísimos detalles, pero tenemos que seguir pensando en esa optimización del tiempo, energía y dinero, básicamente, porque si yo me paso 5 horas escribiendo un artículo, pues son 5 horas que dejo de facturar. Entonces, y si el retorno, vamos a decir, de la inversión de ese artículo es nulo o muy poco, pues estoy perdiendo dinero, energía, tiempo. Entonces, en mi caso lo que hago básicamente es, tengo un tema para escribir, tengo una temática, tengo una cantidad, vamos a decir, o algunos detalles de información para escribir, y lo que hago es hacerle algunas preguntas a la inteligencia artificial de qué es lo que busca realmente esta gente, o sea, cómo lo preguntan sobre esta temática que quiero escribir, cuáles son las dolencias básicamente que tiene ese usuario que busca esto, o sea, y luego lo que hago es inspirarme de todas esas respuestas y allí en esas respuestas que me da o en esa interacción que voy teniendo, claro, me da temáticas de repente o vamos a decir, o pequeños detalles o pequeños vuelcos que yo no tenía en cuenta sobre esa temática y que para mí son muy interesantes. Entonces, evidentemente, algunas cosas las descarto, otras las desarrollo más. Creo que la inteligencia artificial está cada vez más potente y cada vez se va a poner más potente de una forma exponencial, o sea, al punto de esto que decimos hoy en día que le tenemos que agregar el alma, porque tenemos que, evidentemente, le tenemos que agregar nuestro toque personal, no vamos a tirar un artículo completamente con inteligencia artificial, más allá de que hay gente que lo hace y canta, hoy todavía canta, porque agrega determinadas muletillas que uno que más o menos está acostumbrado a manejar algunos software de este tipo lo ve y dice, mira, esto tiene pinta de que lo ha escrito una inteligencia artificial, que no está mal al final, porque si ese contenido termina por posicionar, está perfecto. Si A mí, resuelve la búsqueda, si resuelve la consulta, ok. claro, claro, Ujú. al Yo lo que quiero final, es que resuelva una consulta, digo, claro, como claro. usuario, cuando busco. Al final, eso es lo que sucede hoy y a mí personalmente me gusta eso, interactuar un poco con el artículo, darle mi toque personal, hacer mis recomendaciones, más allá de que lo grueso me pueda ayudar con la inteligencia artificial, ¿no? Pero claro, esto es hoy. O sea, de aquí a 2 años estoy seguro que se van a evolucionar estas herramientas de tal forma que no nos vamos a dar cuenta quién lo ha escrito. Entonces, para estas personas que quizás están en esta situación de que les cuesta escribir, de que no saben cómo orientar el artículo, de que de repente quieren agregar un poquito más, yo creo que es algo interesante, relativamente simple de probar y que te dé inspiración, que te eche una mano, que al final es un asistente, hoy en día son asistentes, y que te eche una mano a, pues, a ver ese contenido de otra forma o a ver lo que busca la gente, cómo lo busca. De repente hay una pregunta interesante que yo suelo hacer, que es, ¿qué es lo que suele buscar la gente sobre este tema? ¿O qué pregunta en Google esta gente? Y está interesante porque te lanza preguntas que tú las puedes utilizar luego como titulares, como H2 o como pequeñas, o sea, pequeñas respuestas dentro de tu artículo para que cuando busque a alguien en Google, pues salga directamente esa sección de contenido. Entonces,
para mí es un asistente y de hecho hoy en día cada vez lo utilizo para más cosas. O sea, bueno, no vamos a entrar en inteligencia artificial porque no es el tema de hoy, No. pero utilizadlo. O sea, yo creo que está guay como apoyarnos en eso, hacerle consultas y luego cuanto más interacción tengamos con el bicho, mejor nos vamos a llevar, más lo vamos a entender y nos va a dar mejores resultados. Pero está muy interesante para mí. Yo en mi caso, y llevándolo de vuelta al SEO, bueno, primero decir que yo me apoyo 100% para la creación de contenido, 100% en inteligencia artificial. No digo que genero todo con inteligencia artificial, pero hay una pestaña con ChatGPT todo el tiempo abierta porque es una herramienta casi más que el mouse, la uso, casi más que el ratón. Luego los contenidos son míos, pero está ahí siempre. O sea, así como antes usaba Google, ahora tengo una pestaña abierta con ChatGPT para todo lo que sea creación de contenido. O sea, incluso ahora cuando terminemos de grabar, me ponga a editar este podcast y haya que subirlo a YouTube y a las plataformas, parte de todo lo que esté ahí, ya dentro de mi proceso de publicación de podcast, está incluida 100% alguna interacción con ChatGPT, sin dudas. Pero volviendo a lo que era el SEO, ¿no? No tanto a los contenidos, sino lo que es al SEO. Pablo hablaba una vez más, de las herramientas de que son caras, ¿no? De que, por ejemplo, para mi proyecto, como te decía algo antes de series, no voy a pagar una herramienta de SEO ni le voy a pagar a un SEO porque no es un proyecto que me va a resultar redituable. A menos que haga un cambio, ¿no? De modelo de negocio y encuentre una manera de que pueda ser un proyecto escalable, pero no, siempre va a ser un proyecto de nicho para frikis. De ocio, Claro, y quizás. frikis que estén dispuestos a pagar por escuchar un podcast, pero nunca va a ser un proyecto, puede ser un side project que me genere algún ingreso, pero no va a ser mi proyecto principal, sin dudas, eso lo tengo clarísimo, antes no lo tenía tan claro, por lo cual nunca voy a invertir en una herramienta de SEO para ese proyecto, o ni pagarle a un SEO para ese proyecto. Tiene que ser todo a pulmón mío. He usado muchísimo ChatGPT, por ejemplo. Pablo hablaba del keyword research, que es algo fundamental. Lo he usado para hacer keyword research, que siempre se me ha dificultado bastante por no tener justamente herramientas de SEO, ¿no? Está bien, ChatGPT no te puede dar volúmenes de búsqueda ni nada de eso, porque recordemos que ChatGPT ha sido alimentado hasta el momento con la parte gratuita de Internet, ¿no? O sea, ChatGPT tiene acceso a todo lo que sea abierto de Internet, a lo que todos tenemos acceso, pero ya cuando pagaste una membresía o una herramienta o lo que fuera, ya ahí ya se queda corto porque está construido. Por eso los artículos que redacta ChatGPT son tan genéricos, porque está creado de la parte más pública de la web. Pero a la hora de redactar un artículo, no sé, por decirte algo, sobre Deadpool, ¿no? Que ahora se viene la película y hacemos un podcast sobre Deadpool y todo. O sea, le he pedido diferentes búsquedas de palabras claves, simples, long tails, preguntas, que me saque distinto. Entonces, con eso me da la posibilidad de estructurar un artículo teniendo en cuenta ciertas palabras que de otra manera manual, buscando en Google o analizando con otras herramientas o extensiones de Google otros artículos publicados sobre Deadpool, me hubiera resultado muy complejo. A mí en ese sentido, claro, insisto, no tengo los volúmenes de búsqueda, no sé a qué tanta gente le estoy apuntando con esa palabra, ese listado de palabras que me da ChatGPT, pero a nivel SEO mínimo viable, por decir algo, ¿no? Cuando lo tenés que implementar o lo querés implementar y no podés pagar, a mí me parece en ese sentido una herramienta genial. De hecho, por ejemplo, mira, las etiquetas. Si a mí hay algo que me vuelve loco son las etiquetas cuando tenemos que subir este video, por ejemplo, a Google, que tenés 500 caracteres para meterles etiquetas, para ponerles tags, ¿no? Aparte de redactar la descripción, tenés que ponerle 500 caracteres de etiquetas, que muchas veces, muchos videos, si se fijan, ni siquiera las tienen, porque hay que inventarse WordPress Coruña, mitad de WordPress España. ¿Cuánto tiempo puedes estar así hasta completar 500 caracteres? Pero tenés Bueno, que completar 500 caracteres. no es sí o sí. Ah, pero puedes Pero te poner. dan Si lo la querés opción, aprovechar, aprovecharlos, claro. si lo querés aprovechar, si querés que tu video sea O sea, descubierto, tenés que poner etiquetas a dolor, claro, básicamente. pero no hay, ¿eh? No te Con alcanza. cabeza, Claro. claro. Ya, y aparte, si no, si el título dice WordPress, ¿para qué vas a poner WordPress otra vez en la etiqueta, no? Pero es lo que terminas haciendo. Bueno, eso se lo pido a ChatGPT, ni lo analizo, ni lo pienso. Bueno, también tengo una herramienta que se lo roba a otros videos,
pero eso es otro tema para otra Pero cuestión. y una pregunta, Leo, ¿eso lo haces a través de la transcripción? O sea, ¿lo alimentás con la transcripción del podcast y te saca las etiquetas o cómo lo haces? Bueno, en principio le pido etiquetas para YouTube, le tengo todo un prompt, etiquetas para YouTube Sí. relacionadas con la búsqueda tal, Ah, ¿no? ok, Que vale. determino. Ahí me Vale, da y ahí selecciono también, ¿no? Pero por vale. ejemplo, se las pido, te la dan una lista y luego le digo, dámelas en un solo párrafo y separadas por coma. Entonces, copiar, pegar, fin, no tengo ni que hacer, imagínate el nivel, ¿no? No tengo ni que hacer enter luego de cada descripción. Bueno, y lo de la transcripción del podcast, ya, el otro día grabé un podcast sobre eso que tuvo cierta repercusión, así que voy a hacer algo un poquitito más grande. Ya podemos hablar de eso en otro momento, porque lo que se puede hacer con la transcripción del podcast, más inteligencia artificial es brutal, pero no tiene que ver con SEO. Eso. Pero eso decía, No, claro, perdón, no tiene que ver con SEO, pero en Sí, realidad si aparte sí. luego lo sí, puedes reciclar para sí, sí, seguir generando contenidos, al total. final te sigue Sí, sirviendo, o O sea, simplemente transcribiendo, o sea, sí. transcribiendo el podcast a formato texto y luego lo pones en el artículo y Exacto. evidentemente ahí queda. Ya está O sea, posicionado y ya se sabe exactamente, Google sabe de qué hablamos en este podcast. Exactamente. ujú. Sí. Pero bueno, yo en uno de estos bloques me quiero reservarme uno para hablar de contenidos, para contar algunas cositas. En estos bloques de contenido que estamos haciendo temáticos, en algún momento tenemos que hablar del contenido que le vamos a tirar a la web, ¿no? Entonces ahí sacaré, me pondré la 10 y hablaré un poquitito de cosas que se pueden hacer. Pero bueno, no omitir en el SEO mínimo viable y sin dinero. O sea, si le pueden pagar a alguien, le pagan. Si hay que pagar las herramientas, se pagan, pero si no, ChatGPT es un excelente aliado. Pablito, ¿algo que quiera completar o dar un mensaje final? Sí, o sea, en cuanto al ChatGPT, pues evidentemente es una herramienta que está ahí, que puede ser útil. No la tomes como palabra de, ¿sabes? O sea, quiero decir, cógela un poco con pinzas. Ujú. A nivel de volúmenes, lo que comentabas, pues sí, evidentemente no los cojas como referencia, pero sí que te puede ayudar, pues a lo mejor para palabras clave relacionadas, conceptos relacionados, pues hablabas de Deadpool, ¿no? Pues a lo mejor sí tiene sentido que a ti, pues por lo que sea, se te va un poco, que estás haciendo un contenido y a lo mejor dices, oye, personajes de Marvel relacionados con Deadpool, ¿no? Pues, oye, pues te aparecerá, pues Lobezno y los otros que sean, ¿no? Entonces, pues es un poco que puede ayudarte, es una herramienta más al Ujú. final, que te puede sacar te puede reducir el tiempo de trabajo. Y luego ya en cuanto a nivel de para posicionar una web, pues con todo lo que hemos comentado antes, lo último que quedaría sería pues hacer un seguimiento de esas palabras clave más importantes porque te va a ayudar a ver una evolución a lo largo del tiempo, ¿no? Pues conforme va pasando el tiempo, pues a lo mejor el poder revisar los últimos 2, 3, 4, 6 meses, un año, 2 años y ver exactamente si vamos para mejor, si vamos para peor, si estamos estancados y a partir de ahí actuar en consecuencia, ¿no? Pues oye, estamos bajando, oye, ¿qué está pasando? Pues a lo mejor tendríamos que revisar el contenido, a lo mejor deberíamos de mejorar la calidad de los enlaces, generar nuevos enlaces. Bueno, te va dando un poco de información, ¿no? Y yo es un poco yo es lo que haría. Tanto si tienes capacidad, bueno, hay herramientas que son relativamente económicas, bastante más económicas que Ahrefs o Semrush. Os puedo recomendar a modo SEO mínimo viable y quieres invertir pues 30, 40 euros al mes, entre 25 y 40 euros al mes, yo creo que tienes tanto DinoRank como SERranking. Son opciones que, bueno, están ahí. Evidentemente no son las más completas, pero que sí que te dan un poquito de juego a la hora de trabajar con según qué cosas, ¿no? A nivel de recomendación final. Y por último, pues también hay que tener en cuenta que los algoritmos van variando y lo que ahora mismo funcionaba puede ser que dentro de 2, 3 meses o más tiempo pues no funcione, ¿no? El tema de inteligencia artificial también está cambiando. Google está empezando a probar las SERPs con inteligencia artificial. Hay que verlo. Yo no lo he comentado antes porque la verdad no tengo mucha más información, ¿vale? Entonces poco puedo aportar ahí. Pero básicamente nos quedamos con que el SEO se mueve constantemente y que nos centremos no tanto en la gráfica que sube, sino a nivel de negocio cómo impactan las visitas que te entran en tu sitio web.
yo tiraría más hacia esa parte. Y después pues podríamos seguir hablando mucho más tiempo, 2, 3, 4 horas más, pero tampoco creo que aporte y que, bueno, pues son al final factores, tema de el EAT, lo que comentabais antes, ¿no? De que puede tener sentido por un lado tanto la autoridad de la web, me refiero, pues Dani en este caso, sí que es verdad que puede crear contenido orientado hacia sus potenciales clientes, pero tampoco está mal crear contenido que la competencia lo pueda ver, porque al final lo que hace es reforzar a nivel de autoridad oye, pues este tío sabe de lo que está hablando, ¿no? Yo a lo mejor no entiendo de lo que habla, pero sé que en su campo pues es una persona que sabe y que controla. Y eso también es bueno y Google lo tiene en cuenta. No estoy del todo convencido y no estoy del todo de acuerdo de cómo está enfocando el EAT Google. Creo que no es demasiado fino, por lo menos ahora, pero las intenciones son esas, ¿no? De que no cualquier persona pueda hablar de lo que sea y que se le tenga en cuenta, sino una persona, bueno, pues que tiene un histórico de conocimiento en el sector, experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que podríamos seguir hablando. Pero vamos, si queréis posicionar una web, yo empezaría por ahí. Revisar palabras clave, pasaros en, si queréis ChatGPT, utilizad otra herramienta SEO y un poco intentad en la medida de lo posible el sentido común. Revisar qué es lo que está funcionando y tirad hacia ahí. Intentad que sea mejor a nivel de generar contenido como tal, ¿no? Y eso sería un poco todo. O sea, que son bastantes cosas. Y... No es poco, ¿eh? Para empezar, no es poco. Total, total, total. Dani, ¿alguna última recomendación o comentario sobre SEO? No, la verdad que no. La verdad que aquí eso, muy completo todo lo que hemos tocado, aprendido, y creo que la gente de aquí va a tener para empezar a tocar y probar cositas. Y si no, pues hay que consultarle a Pablito cualquier duda que tengan. Así que estará ahí dispuesto a ayudar por un módico precio. O sea, bueno, No, pero al final, al final lo tenéis a Pablo en las meetups. Claro, le eso podéis iba a decir. preguntar. En el Claro, networking le pueden preguntar cualquier cosa y va a responder. Claro, sí. Y hay más gente también en los meetups que se encargan de SEO, así que creo que es un complemento. Al final, lo mismo de siempre. Las meetups son un complemento increíble para hacer este tipo de consultas, tener a la mano profesionales que se dedican a ello, aunque tú también seas un profesional, y tener dudas y compartir, que al final, compartiendo es la forma en la que todos progresamos y seguimos para adelante. Así que nada, ir al meetup, consultarle a Pablo y a las otras personas que hayan también, y para adelante. Quiero que apuntemos ahora que estamos el 75% de la organización de WordPress Coruña, de la Meetup, presentes. Quiero que apuntemos a Pablito Roca para una charla sobre SEO para la próxima temporada, a partir del mes de septiembre. Esto se tiene que dar, ¿eh? Y una sobre desarrollo de otra persona, pero no quiero prenderla a fuego acá en público. Pues ya se dará, en algún momento se dará. Bien. Ay, sí, esa otra persona. Y el elefante en la habitación, ¿eh? Es como lleva tiempo esquivando esa bala, ¿no? Lo entiendo. Hostia. No lo entiendo. Claro que De hecho, sí. tenemos una WordCamp sobre e-commerce dentro de poco y bueno, hay que empujar un poquitito ahí. No decimos nada más, porque no está bien hacer estas cosas. Daniel. Muy bien. Amigos, amigas, en 15 días nos encontramos una vez más con un nuevo podcast y apenas unos días después de esta nueva podcast, apenas 24 horas después de ese nuevo podcast, la última charla en una meetup de WordPress Coruña de la temporada 2023-2024. Luego WordPress en Chancla. Yo no hice así, pero bueno, no sé. Pero bien, que viene justo a tiempo, sí. Así que, amigos, amigas, nos vemos en el próximo podcast. Gracias. Bueno, le mandamos un saludo a David. No dijimos nada, que hoy no puedo estar porque tenía una cita médica impostergable. Pero bueno, está presente acá, nos acompaña y podemos decir algo bien, así. Contra de Google, claro. Algo en contra de Google en homenaje a David, ¿no? Algo. O en contra de Elementor también. Claro, que hablamos de David y no hablamos de Google y nadie dijo. ¡Viva Bing! Muy bien. Amigos y amigas, hasta la próxima. Gracias, Daniel. Gracias, Pablo. Nos vemos. Venga, chicos. Chao, chao.